La noche que me abandonó en la ventisca para rescatar a su ex viuda, no lloré ni grité. Simplemente desaparecí, borrándome de su vida sin un solo adiós. Ahora está de pie en mi puerta con su traje antes perfecto, desaliñado, aferrado a los papeles del divorcio que nunca firmé. Por favor, susurra con la voz entrecortada. Te daré lo que sea. Sonrío lentamente. Ese es el problema, Ilaiche. Lo único que quería era algo que no podías darme, la verdad. La temperatura había bajado a 15 grados bajo cero esa noche, y el viento me atravesaba el abrigo como puñales helados. Recuerdo haber revisado mi teléfono. Las 11:43 de la noche, la batería estaba al 8% y aún no había noticias de Ilaiche. 4 horas de retraso y contando. La luz de nuestra cabaña de alquiler se había ido 2 horas antes. El fuego se apagaba, mis dedos se habían entumecido y la ventisca afuera aullaba como un fantasma vengativo. Intenté llamarlo de nuevo, saltó el buzón de voz. El lujoso refugio que nos había parecido tan romántico al llegar ahora parecía una prisión helada. Feliz aniversario, susurré para mí misma, mientras las palabras formaban pequeñas nubes en el aire gélido. 5 años de matrimonio con Ilaiche Hayes, el encantador oficial de policía de sonrisa perfecta y trajes impecables que me había conquistado en una gala benéfica. Yo, Emilia Collins, la chica de clase media que, de alguna manera, había conseguido al chico mimado de la élite de Boston. Todavía recuerdo el día de nuestra boda. La orquesta de 20 músicos, las esculturas de hielo y la sonrisa congelada de su madre mientras le susurraba a su amiga, durará 3 años, máximo. Fingí no haberla oído, igual que fingí no haberme dado cuenta de cómo derramó vino tinto sin querer sobre el velo hecho a mano de mi abuela. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Está con Vivian. No me esperes despierta. Vivian. Su supuesta ex esposa viuda. La mujer cuyo esposo murió en ese misterioso accidente de barco el año pasado. La mujer que nos había estado encontrando casualmente por el pueblo últimamente. La mujer que Ilaiche insistía en que era solo una vieja amiga que necesitaba apoyo durante su duelo. Algo dentro de mí se quebró. No fue mi corazón, no, sino algo más duro y práctico. Mi confianza, quizá, o mi paciencia. Con dedos temblorosos, abrí la aplicación de seguimiento conectada al reloj inteligente de Ilaiche. Aquella que él no sabía que podía acceder. Un pequeño punto azul pulsó en la pantalla a unos 10 kilómetros de distancia. En las cabañas junto al lago. Las caras. Debería haberme quedado. Debería haber esperado sus inevitables excusas. En cambio, agarré mis llaves y me adentré en la tormenta. El viaje fue aterrador. La nieve azotaba mi parabrisas más rápido de lo que los limpiaparabrisas podían limpiarla. En 2 ocasiones, casi me salgo de la estrecha carretera de montaña. Pero algo me impulsó hacia adelante. Ni amor ni celos. Solo una fría y cristalina claridad de que merecía saber la verdad. Su elegante Audi negro estaba estacionado frente a la cabaña número 8, ya cubierto con 7 centímetros de nieve fresca. Debí de llevar horas allí. La luz brillaba cálidamente a través de las ventanas con cortinas. Aparqué un poco más abajo y me acerqué a pie, la nieve crujía bajo mis botas. Al llegar a la ventana, me detuve. ¿Estaba lista para ver lo que me esperaba dentro? Quité la escarcha de una esquina del cristal y miré dentro. No estaban en la cama. Ni siquiera se besaban. De alguna manera, esto era peor. Ilaiche estaba sentado en un sofá mullido con el brazo alrededor de los hombros de Vivian mientras ella se inclinaba hacia él, sus dedos acariciando su cabello con el mismo ritmo que usaba para consolarme. Su rostro estaba hundido en su pecho, sus hombros temblaban entre sollozos y risas. No lo supe distinguir. No podemos seguir así, le oí decir, con la voz apagada a través del cristal. Ella no necesita saberlo, pero nosotros no podemos. Vivian interrumpió, diciendo algo que no pude entender. Fue entonces cuando lo vi, un osito de peluche de niño en el suelo junto a ellos. Retrocedí confundida. Vivian no tenía hijos. Al menos ninguno que Ilaiche hubiera mencionado. Me moví para conseguir un mejor ángulo y ver más de la habitación cuando mi pie tocó un trozo de hielo. Resbalé y me estrellé contra el porche de madera con un golpe sordo.
La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Ilaiche estaba allí, iluminado por una luz dorada, con una expresión que pasaba de la alarma a la conmoción y a algo que nunca antes había visto, miedo. ¿Amelia? ¿Qué estás común? Su voz se quebró. Me recuperé con la dignidad intacta a pesar de la nieve que me empapaba los vaqueros. Sorpresa. ¡Feliz aniversario! Vivian apareció detrás de él, su rostro perfectamente desprovisto de rímel, era un retrato de angustia calculada. ¡Ay, Dios mío, Ilaiche, ¿es tu esposa? Como si no supiera quién soy exactamente. Amelia, esto no es, empezó Ilaiche, pero lo interrumpí. No es que. No es lo que parece. Porque parece que me abandonaste en una cabaña sin electricidad durante una ventisca para consolar a tu exesposa. Mi voz se mantuvo increíblemente firme. En nuestro aniversario. Ella me necesitaba, dijo simplemente, como si esas 3 palabras lo explicaran todo. Y no lo hice. La ventisca rugía a nuestro alrededor, pero el silencio entre nosotros era absoluto. Vuelve al camarote, dijo finalmente. Te lo explicaré todo mañana. Lo prometo. Vivian está pasando por algo complicado ahora mismo y solo necesito ¿terminar lo que empezaste? Dije. Su rostro se endureció levemente. Eso no es justo. No entiendes la situación. Entonces explícalo. Ahora mismo. Miró a Vivian, quien asintió levemente, casi imperceptiblemente. No puedo. Esta noche no. Dio un paso hacia mí, bajando la voz. Por favor, vete a casa. Estaré allí mañana y hablamos. Lo prometo. En ese momento algo cambió dentro de mí. El dolor y la confusión se cristalizaron en algo más duro y claro. Lo miré. Lo miré con atención y me di cuenta de que lo veía con claridad por primera vez. Bueno, dije simplemente. El alivio en su rostro era palpable. Extendió la mano para tocarme la mejilla. Gracias por comprender. Me aparté de su toque. No dije que lo entendía. Dije que estaba bien. Sin decir nada más, me di la vuelta y volví a mi coche. Ilaiche no me siguió. Lo último que vi en el retrovisor fue a él de pie en la puerta, viéndome alejarme, con copos de nieve arremolinándose alrededor de su silueta. Pero no volví a la cabaña. En cambio, me dirigí directamente al aeropuerto. 6 meses después, ya había encontrado mi ritmo en el pequeño pueblo costero de Port Haven. La librería local, Turning Pages, se había convertido en mi lugar de trabajo y mi refugio. Hoy, como casi todos los días, una brisa salada entraba por la puerta abierta mientras yo organizaba una nueva exposición de novelas de misterio. Lo estás haciendo mal, me dijo Maya desde detrás del mostrador, con sus rizos grises ondeando mientras negaba con la cabeza. Los más vendidos a la altura de los ojos, Amelia. Introducción a las compras. Sonreí colocando deliberadamente El marido perfecto en el estante inferior. Algunos libros merecen ser ignorados. Maya era la única persona que conocía fragmentos de mi historia. No todo, pero lo suficiente. Me contrató sin referencias, me pagó parte en efectivo y nunca me presionó para que compartiera detalles que no estuviera lista para compartir. A cambio, mantuve sus antiguos sistemas informáticos en funcionamiento y le llevaba bollitos caseros los domingos. Tu admirador ha vuelto, susurró Maya desde el escenario, señalando con la cabeza al hombre alto que hojeaba la sección de historia marítima. La 3ª vez esta semana. El misterioso cliente moreno con aspecto de erudito, siempre con la misma chaqueta de cuero desgastada. Se había convertido en objeto de la incesante especulación de Maya. No es mi admirador. Solo le interesan los barcos. A nadie le interesan tanto los barcos, replicó Maya, moviendo las cejas sugestivamente. Y nadie mira a una mujer como él te mira si solo piensa en navegación marítima. Puse los ojos en blanco, pero no pude evitar mirarlo de reojo. Había algo familiar en el que no podía identificar, como una palabra pegada en la punta de la lengua. Mi nueva vida había requerido una planificación meticulosa. La noche que dejé a Ilaiche retiré el máximo de efectivo de 3 cajeros automáticos, apagué mi teléfono para siempre y tomé un vuelo nocturno a Seattle con mi tarjeta de crédito de emergencia. Solo llevé lo que cabía en una maleta,
ropa, el medallón de mi abuela y una pequeña memoria USB. En Seattle, compré un Honda usado con efectivo, conduje hacia el sur durante 2 días y finalmente me detuve cuando el Océano Pacífico impidió seguir escapando. Me corté el pelo, volví a usar mi apellido de soltera y creé una presencia en línea, aunque escasa pero creíble, que sugería que llevaba años viviendo en Port Haven. ¿Sabes?, dijo Maya, interrumpiendo mis pensamientos. Ryan, el de la cafetería, volvió a preguntar por ti ayer. Gruñí. Los intentos de Maya de emparejarme se habían convertido en una broma recurrente entre nosotros. Por favor, dime que no le diste mi número. Claro que no. Respeto tu misterioso pasado y tu soltería. Sonrió. Pero te está preparando un café con leche y caramelo ahora mismo. Invítala a casa. Maya. ¿Qué? No le dije que lo hiciera. Solo mencioné que últimamente te ves cansado y que un buen café podría ayudarte. Negué con la cabeza sin poder reprimir una sonrisa. La intromisión de Maya era irritante, pero también era su forma de demostrar que le importaba. Su insistencia desenfadada me mantuvo conectada con la vida normal cuando lo único que quería era desaparecer entre las sombras. La campanilla de la puerta sonó y entró un mensajero, inspeccionando la tienda. Amelia Collins. Me puse rígida. Nadie en Port Haven debería enviarme correo certificado. Soy yo, dije con cautela, firmando el sobre con una mano repentinamente temblorosa. Maya me observó con curiosidad mientras me retiraba a la sala de descanso. La dirección del remitente pertenecía a Blackwell y Associates, los abogados de la familia de Ilaiche. Dentro había un documento grueso, papeles de divorcio que alegaban abandono, junto con una nota manuscrita en papel de alta calidad. Por favor, solo firme. Tenemos que terminar esto. El corazón me latía con fuerza mientras hojeaba las páginas. El típico texto repetitivo sobre diferencias irreconciliables, división de bienes, estaba siendo sorprendentemente generoso. Y entonces algo extraño me llamó la atención en la sección 7.2, los acuerdos de custodia existentes no se verían afectados por la disolución del matrimonio. ¿Acuerdos de custodia? No teníamos hijos. Dejé los papeles, pensando a mil. No era solo Ilaiche intentando terminar legalmente nuestro matrimonio. Había algo más, algo que yo no veía. Tras un momento de reflexión, volví a meter los papeles en el sobre sin firmar. En cambio, escribí solicitud denegada en la página de firmas y la preparé para la devolución. Fuera cual fuese el juego al que estaba jugando Ilaiche, no estaba dispuesto a ceder. Ilaiche Ayes no se parecía en nada al ejecutivo refinado que había aparecido en la portada de Business Insider el año pasado. Su traje a medida le colgaba holgado, unas ojeras le ensombrecían los ojos y su cabello, habitualmente inmaculado, mostraba mechones de canas prematuras. ¿Alguna novedad?, preguntó sin molestarse en saludar mientras su jefe de seguridad entraba en la oficina de la esquina. Nada concreto, señor. La investigadora privada de Oregón perdió su rastro en una estación de autobuses. Estamos ampliando el radio de búsqueda. Ilaiche se pellizcó el puente de la nariz. 6 meses, cientos de miles de dólares y nada. Era como si Amelia se hubiera evaporado como la niebla matutina. Sonó su teléfono, su madre. Dejó que saltara el contestador, incapaz de soportar otro sermón sobre reputación familiar y control de daños. Las interminables preguntas de la junta directiva y los inversores sobre su esposa, misteriosamente desaparecida, eran cada vez más difíciles de desviar. El verdadero problema, el que lo desvelaba, no eran las especulaciones públicas. Eran las cuentas en el extranjero, cuentas a las que solo él y Amelia tenían acceso. Cuentas vacías. Su asistente pasó rápidamente. Su madre está en el vestíbulo, señor. Dice que es urgente. Momentos después irrumpió Vivian, con el rostro enrojecido por la ira. El pago fue rechazado, Ilaiche. ¿Otra vez? Baja la voz, siseó mirando hacia la puerta abierta. No me importa quién oiga. Teníamos un acuerdo. Mi silencio por tu apoyo. Es temporal. Hay complicaciones. La única complicación es tu esposa, espetó Vivian. Dijiste que ya estaba bien. La puerta se cerró con un clic al entrar la madre de Ilaiche, con su traje de Chanel impecable como siempre. Y así fue, Ilaiche.
Y aquí estamos todavía lidiando con tu indiscreción. Vivian se puso rígida. Señora Hayes. Señorita Chambers. La sonrisa de la mujer mayor era glacial. Entiendo que hay un asunto financiero que requiere atención. Esto no te incumbe, empezó Vivian, pero la madre de Ilaiche la interrumpió. Todo lo relacionado con la estabilidad de esta familia me preocupa. Dejó un bolso Hermès sobre el escritorio y sacó una chequera. ¿Cuánto esta vez? Mientras las mujeres negociaban su libertad como comerciantes de materias primas, el teléfono de Ilaiche vibró con un mensaje. De su jefe de seguridad. Señor, la encontramos. El misterioso cliente me acorraló junto a la sección de poesía justo cuando estaba a punto de irme a almorzar. De cerca sus ojos eran de un inquietante tono gris, vigilantes calculadores. Señorita Collins, dijo en voz baja. ¿O debería decir señora Hayes? Se me heló la sangre. Miré a mi alrededor buscando rutas de escape, pero él levantó las manos en un gesto apaciguador. No estoy aquí para causar problemas. Me llamo Teo Ramírez. Soy periodista de investigación del Tribune. Dejó una tarjeta de presentación en el estante junto a nosotros y creo que podemos ayudarnos mutuamente. No me interesa ser noticia sensacionalista, dije, dándome la vuelta para irme. No se trata de tu matrimonio, replicó. Se trata de lo que Ilaiche Hayes y su familia han estado haciendo a través de inversiones de alto nivel durante la última década. Me quedé paralizado a medio paso. Blanqueo de capitales, evasión fiscal, posiblemente algo peor. Bajó aún más la voz. Y creo que tienes pruebas. Antes de que pudiera responder, la voz de Maya resonó desde el frente. Emilia, Turayan está aquí con café. Nunca había estado tan agradecida por la intervención de Maya en la búsqueda de pareja. Tengo que irme. Piénsalo, dijo Teo deslizando un papel doblado en el libro que estaba guardando. Ese es mi número personal. Lo que estoy investigando va más allá de tu marido. Hay gente herida. Corrí hacia el mostrador donde Ryan me esperaba con mi café con leche, pero mi mente daba vueltas. ¿Cómo me había encontrado Teo? ¿Qué sabía de la memoria USB? Mis pensamientos se dispersaron cuando Maya se quedó sin aliento, señalando hacia la ventana delantera. Un elegante Audi negro se había estacionado frente a la librería. Ilaiche. Puerta trasera, le susurré a Maya, quien asintió sin rechistar. Me escabullí por el almacén y salí por la salida trasera, con el corazón latiéndome con fuerza mientras me metía en el callejón. 5 años de matrimonio y, por alguna razón, nunca me había fijado en el aire depredador de Ilaiche al caminar, como una pantera rastreando a su presa herida. Apenas había recorrido 2 cuadras cuando una mano me agarró del brazo y me hizo girar. ¿Otra vez corriendo, Em? La voz de Ilaiche era controlada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. Esa parece ser tu especialidad últimamente. Suéltame. Mantuve la voz firme a pesar de la adrenalina que me inundaba el cuerpo. Me soltó el brazo pero me bloqueó el paso. 6 meses, Emilia. 6 meses de investigadores privados, informes de personas desaparecidas y un sinfín de preguntas de la Junta. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Te refieres a tu reputación? Retrocedí, creando distancia entre nosotros. Eso es todo lo que siempre te ha importado. Eso no es justo. Justo. Se me escapó una risa hueca y aguda. ¿Fue justo cuando me dejaste congelado en esa cabaña para consolar a Vivian? ¿O cuando prometiste que no había nada entre ustedes dos mientras programaban reuniones secretas? Su rostro se suavizó, una expresión familiar que una vez confundí con una emoción genuina. No era lo que pensabas. Vivian es complicada. Hay cosas que no entiendes. Entonces explícalas, la desafié. Nos quedamos en la acera, la brisa marina traía el aroma a sal y a lluvia inminente. Por un instante Ilaiche pareció casi vulnerable, pasándose una mano por el pelo despeinado. El hijo de Vivian, dijo finalmente. Es mío. Confesarlo me dio un golpe físico. Tienes un hijo. Pasó antes de conocerte. Cuando su esposo descubrió que el niño no era suyo, se puso violento. El accidente en barco.
Su voz se fue apagando con la mirada perdida. No fue un accidente. Así que has estado apoyando en secreto a tu ex y a tu hijo, dije intentando procesar esta revelación. ¿Por qué ocultármelo? ¿Pensabas que sería tan irrazonable? Mi madre dejó de reformular. La familia Hayes tiene ciertas expectativas. El esposo de Vivian estaba en la junta directiva. Si se supiera la verdad, el escándalo habría destruido todo lo que mi familia había construido. Lo observé. La angustia genuina en su expresión, el temblor en sus manos normalmente firmes. Una parte de mí quería creerle, aceptar esta explicación que haría de su traición algo noble. Ese osito de juguete que vi, dije en voz baja. Era de tu hijo. Él asintió y el alivio se apoderó de su rostro al sentir que me ablandaba. Se llama James. Tiene 4 años. Inteligente como un látigo y obsesionado con los dinosaurios. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tiene mis ojos. La imagen era tan dolorosamente doméstica, tan contradictoria con el Elías que creía conocer, que por un momento vacilé. ¿Habría malinterpretado todo? Entonces la realidad me golpeó. Las cuentas en el extranjero, dije. Los archivos cifrados que encontré en tu oficina antes de la tormenta. ¿Era todo para Vivian y James también? Su expresión cambió. Casi imperceptiblemente, pero había pasado 5 años estudiando cada microexpresión de ese rostro. Sorpresa, luego cálculo. Lo sabías, dijo en voz baja. Antes de irte. Ya lo sabías. No todo, pero suficiente. Sostuve su mirada sin pestañear. Esas transferencias no eran manutención infantil y laiche. Eran lavado de dinero sistemático a través de empresas fantasma en las Caimán. Es más complicado de lo que... ¿Verdad? Porque a mí me pareció bastante sencillo. Pinnacle Investments toma el dinero de sus clientes, lo transfiere a cuentas en el extranjero, manipula un porcentaje y lo devuelve limpio. Mientras tanto, su familia construye un imperio legítimo sobre cimientos sucios. Un trueno retumbó en la distancia mientras las nubes se cernían sobre el océano. La calle se había vaciado, dejándonos solos con estas peligrosas verdades entre nosotros. ¿Qué quieres, Amelia? Su voz se endureció, el padre vulnerable desapareciendo tras la máscara corporativa. ¿Dinero? ¿Por eso vaciaste las cuentas? No tomé tu dinero y la eché. No me mientas. Perdió el control, revelando un destello de miedo genuino. $9 millones no desaparecen así como así. Si no lo tomaste tú, ¿quién lo hizo? Todo encajó. La visita inesperada de Vivian, el pánico de Ilaiche, el interés del periodista. No se trataba solo de encontrar una esposa fugitiva. Algo más grande se estaba desmoronando en el imperio Hayes. Quizás deberías preguntarle a tu madre, sugerí. O a Vivian. Parece que el chantaje corre por tu círculo íntimo. Antes de que pudiera responder, un elegante coche plateado se detuvo junto a nosotros. La ventanilla del copiloto bajó y apareció Theo Ramírez. ¿Todo bien por aquí, Amelia? Preguntó con la mirada fija en Ilaiche. Estoy poniéndome al día con mi marido, respondí sin romper el contacto visual con Ilaiche, que ya se iba. Ilaiche apretó la mandíbula mientras nos miraba a Theo y a mí. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Lo que sea que creas saber, lo que sea que estés jugando, estás fuera de lugar. Adiós, Ilaiche. Al subir al coche de Theo empezó a llover, suave al principio, luego a cántaros que difuminaban la figura solitaria de Ilaiche en la acera. A través del aguacero, lo vi regresar a su Audi, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Estás bien?, preguntó Theo mientras arrancábamos. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. No. Pero lo haré. El Haven Bistro bullía con la energía de un viernes por la noche mientras esperaba en una mesa de la esquina, luchando contra las ganas de salir corriendo. Mis dedos recorrieron nerviosamente el cable pegado bajo mi blusa de seda, un micrófono que se dirigía directamente a Theo y a los agentes federales estacionados al otro lado de la calle. Estás hermosa, dijo Ilaiche apareciendo de repente junto a la mesa. Siempre puntual, incluso para reconciliaciones manipuladoras. Te ves fatal, respondí con sinceridad.
El traje a medida no podía ocultar su pérdida de peso ni la mirada atormentada en sus ojos. Sonrió con tristeza al sentarse. La honestidad siempre fue su especialidad. El camarero se acercó demasiado entusiasta. Buenas noches, amigos. ¿Les traigo algo para empezar? Quizás nuestro clásico. Bourbon solo, interrumpió Ilaiche. Solo agua, dije forzando una sonrisa. Genial. Vuelvo enseguida con eso mientras echas un vistazo a nuestros especiales, que esta noche incluyen un risotto de langosta de men para chuparse los dedos. La mirada impaciente de Ilaiche lo silenció a media frase. El camarero se retiró, dejando un silencio incómodo tras él. Te he echado de menos, dijo Ilaiche finalmente extendiendo la mano hacia mí por encima de la mesa. Dejé que la tomara, recordando las instrucciones de Theo. Haz que hable de las cuentas. Que se incrimine. Si no me encontraste, ¿por qué enviaste los papeles del divorcio? Un error, admitió. Mi madre pensó que lo mejor era cortar por lo sano. No pensaba con claridad. Y ahora, pregunté mirándolo a los ojos, ahora quiero arreglar esto. Su pulgar me acarició la palma, un gesto familiar que una vez me aceleró el corazón. Me voy de Pinnacleam, me alejo de todo. Podemos empezar de cero en un lugar nuevo. Arqueé una ceja. ¿Y qué hay de James? ¿Y Vivian? He creado un fideicomiso para ellos. Estarán bien cuidados. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Pero no es por ellos por lo que estoy aquí. Se trata de nosotros. No hay un nosotros, Ilaiche. Lo destruiste en la tormenta de nieve. Un error. No fue un solo error, interrumpí. Fueron años de mentiras. Las cuentas en el extranjero. El lavado de dinero. Usando nuestro matrimonio como tapadera mientras construías un imperio basado en el fraude. Su expresión se endureció ligeramente. ¿Eso te dijo tu amigo periodista? Me heló la sangre. ¿Cómo supo de Theo? La sonrisa de Ilaiche se volvió depredadora al acercarse, sus labios casi rozando mi oreja. El micrófono que llevas es un trabajo amateur. ¿De verdad creías que no mandaría a barrer este lugar antes de conocerte? Se apartó con la mirada fría a pesar de seguir sonriendo a cualquiera que lo viera. Tu amiga de la librería. Maya, ¿verdad? Vivian le hace compañía ahora mismo. Su voz seguía conversacional, como si hablara de planes para cenar. Dulce señorita. Hornea unos bollitos buenísimos, según tengo entendido. Si la lastimas. Eso depende completamente de ti. Me apretó la mano tan fuerte que me dolió. ¿Dónde está la memoria USB? ¿Y dónde está el dinero? El camarero regresó con nuestras bebidas, charlando otra vez sobre los especiales. Ilaiche no me quitó la vista de encima. Necesitaremos unos minutos más, dije con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. En cuanto estuvimos solos, sí sé. Te dije que no te quité el dinero. Pero tienes pruebas que podrían mandar a toda mi familia a prisión. Su expresión se suavizó. Vuelve a casa, M. Lo que creas saber, lo que creas que he hecho. Podemos superarlo. Juntos. Por un momento vacilé. El Elías que tenía delante parecía genuinamente angustiado, con una mirada suplicante. 5 años de matrimonio habían dejado huella en mi corazón. ¿Y si me niego? Entonces las cosas se complican. Suspiró. No solo para Maya. Theo me había advertido sobre esto. Que Ilaiche podría amenazar a mis seres queridos. Lo habíamos planeado. Aún así, la realidad era escalofriante. Bien, dije desanimado visiblemente. La unidad está en mi apartamento. Y puedo mostrarte a dónde fue el dinero. El alivio inundó su rostro. ¿Vienes conmigo ahora? Asentí, recogiendo mi bolso. Al levantarnos para irnos, susurré, lamento que hayamos llegado a esto. Yo también, M. Por un instante un arrepentimiento genuino brilló en sus ojos. Podríamos haber sido felices. Afuera, su Audi esperaba en la acera. Subí sin protestar,
viendo cómo las tiendas de Port Haven se difuminaban mientras conducíamos hacia la costa. No hacia mi apartamento, sino hacia la propiedad abandonada de la familia Hayes en las afueras del pueblo. Un hecho que Theo notó de inmediato cuando el rastreador de mi reloj mostró mi ubicación. 20 minutos después, llegamos a una mansión deteriorada con vistas al mar. Ya había otros 2 coches allí. El Bentley de su madre y el Mercedes de Vivian. Hogar, dulce hogar, murmuré. Dentro, la señora Hayes y Vivian esperaban en lo que una vez fue un gran salón. Ahora sábanas polvorientas cubrían muebles antiguos y el aire del mar se filtraba por las ventanas agrietadas. Finalmente la señora Hayes estalló. ¿Dónde está? Y Laiche me guió hacia adelante con una mano en la parte baja de la espalda. ¿Nos lo va a decir? No te diré nada hasta que vea a Maya, dije con firmeza. La señora Hayes rió, un sonido frágil y desagradable. Ay, cariño, Maya no está aquí. Y Laiche siempre fue un mentiroso talentoso. Me volví hacia él, realmente sorprendida. ¿Estabas fanfarroneando? Claro que sí, intervino Vivian, dando un paso al frente. Igual que ha estado fanfarroneando sobre dejar Pinnacle. Sobre cuidar de James. Sobre amarte. Ya basta, Vivian, advirtió Laiche. No, no es suficiente ni de lejos, replicó ella. Algo había cambiado en su comportamiento. Un nuevo temple en su columna. Ya no soy más que la marioneta de tu familia. La señora Hayes suspiró dramáticamente. Este melodrama es tedioso. Amelia, la memoria USB. Ahora. No lo tengo, admití. Y no tomé tu dinero. Pero sé quién lo hizo. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Maya estaba allí, prácticamente ilesa. Junto a Theo y 4 agentes federales con placas desplegadas. Agentes federales. Quédense todos donde están. La señora Hayes se quedó paralizada de indignación. El rostro de Laiche se quedó pálido por la sorpresa. ¿Pero Vivian? Vivian sonrió. Te has tardado bastante, le dijo al agente principal. Tú, susurró Laiche, comprendiendo. ¿Eres el informante? Durante 18 meses, confirmó Vivian, alejándose tranquilamente de la familia Hayes. Desde el día que descubrí lo que realmente le pasó a mi esposo. Mientras los agentes le leían los derechos y le ponían las esposas, la verdad completa emergió en fragmentos de acusaciones impactantes. El esposo de Vivian no había muerto en un accidente náutico. Lo habían asesinado tras descubrir los delitos financieros de la familia Hayes. James no era el hijo de Laiche, sino una ficción conveniente que Vivian había creado para infiltrarse en la familia. Los millones desaparecidos no habían sido robados. Habían sido congelados por las autoridades federales hacía meses. ¿Y la traición final? Vivian llevaba un micrófono oculto mucho antes que yo. En medio del caos, Laiche se acercó a mí por última vez. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó en voz baja. Lo miré fijamente. Sí. Fue mi error. Mientras se lo llevaban, salí a la terraza derruida, respirando el aire salado. El océano se extendía interminable ante mí, las olas rompiendo contra los acantilados, una limpieza constante e implacable. Theo se unió a mí, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Estás bien? Yo lo estaré. Abrí el relicario de mi abuela y lo abrí para revelar no una foto, sino un pequeño chip de datos. Esto era lo que realmente buscaban. La evidencia original que encontré en la oficina de Laiche. Todo lo demás eran solo copias. Qué buena jugada, dijo con admiración. Aprendí de los mejores manipuladores. Cerré el relicario con un chasquido decisivo. Pero ya terminé con sus juegos. Debajo de nosotros, los coches patrulla se alejaban con sus pasajeros esposados. El fin del imperio de la neblina se desplegaba con sorprendente calma. ¿Y ahora qué?, preguntó Theo. Sonreí, sintiéndome más ligero que en años. Ahora vuelvo a mi librería. Vendo algunas novelas. Bebo el café horrible de Maya. Vida, mi vida. Suena perfecto, dijo, devolviéndome la sonrisa. A veces la mejor venganza no es desaparecer. Reaparece justo cuando menos lo esperan.
Y a veces la libertad no se logra huyendo, sino manteniéndose firme y enfrentando la tormenta. 6 meses después de las acusaciones contra la familia Haas, Porthaven había pasado del invierno al verano. La puerta de la librería permanecía abierta casi todos los días, dejando que el aire del océano se mezclara con el aroma de los libros viejos y el café cada vez más apetecible de Maya. «Estás en la página 3 otra vez», anunció Maya, arrojando el periódico local sobre el mostrador donde yo contaba los recibos mensuales. El titular decía: «El imperio de la familia Haas se desmorona. Sentencia la semana que viene». «Celebridad local», murmuré apartando el periódico. Justo lo que nunca quise. El juicio federal había sido noticia nacional. Una dinastía cimentada en el fraude, la evasión fiscal y al menos un asesinato. La señora Haas se había rebelado contra su propio hijo a cambio de una sentencia reducida, alegando que Ilaiche era el cerebro del crimen. Ilaiche mantuvo su inocencia a pesar de la creciente evidencia. Su abogado lo contactó 2 veces para pedirle testimonio de carácter, mensajes que borré sin obtener respuesta. «Nunca me dijiste si te vas», dijo Maya, mientras colocaba galletas en un plato. Su búsqueda de pareja había evolucionado, de emparejarme con hombres de la zona a una preocupación maternal por mi cierre emocional. A la sentencia, no. Me acomodé un mechón de pelo detrás de la oreja. Había vuelto a su longitud original, uno de los muchos regresos a mi yo anterior a Ilaiche. He dicho todo lo necesario en mis declaraciones. La campanilla de la puerta sonó y Theo entró con una caja de panadería y su infaltable cartera de cuero. Durante los últimos meses, se había convertido en una figura constante en mi vida, cuidadosamente reconstruida, primero como un colega que buscaba justicia, luego como un amigo, y últimamente como algo que ninguno de los dos había definido. «Scones de arándanos», anunció, dejando la caja en la encimera. «Para celebrar». «¿Tu contrato de libro?», preguntó Maya, ya echando un vistazo dentro de la caja. «Eso también». Me sonrió. «Pero sobre todo esto». Deslizó un sobrecolor crema por el mostrador. Dentro había una carta del centro de vida asistida de mi abuela en Colorado. 6 años atrás, cuando me casé con Ilaiche, mi abuela se negó a asistir a la boda. Sus palabras exactas fueron: «Te ve como un premio, no como una persona». La había considerado anticuada, resentida con la riqueza y el estatus de Ilaiche. Tras escapar de mi matrimonio, me daba vergüenza contactarla. Pero Theo, investigando mis antecedentes para el caso, la encontró y, sin que yo lo supiera, la visitaba mensualmente. «Quiere verte», dijo Theo en voz baja. «Nunca creyó que estuvieras desaparecido». Dijo que sí, demasiado listo para estar perdido a menos que quisieras. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «No tenías derecho». «Lo sé». Su expresión permaneció firme, sin complejos. «Demándame». La broma familiar me hizo sonreír a mi pesar. Maya se aclaró la garganta dramáticamente. «De repente recuerdo un inventario importante en la trastienda», anunció, llevándose los bollos al retirarse. Cuando estuvimos solos, Theo se apoyó en el mostrador. «¿Hay algo más?» «Vivian vino a verme ayer». Mi cuerpo se tensó instintivamente al oír su nombre. A pesar de su papel como informante federal, no pude quitarme el recuerdo de sus lágrimas calculadas en esa cabaña nevada. «Entrará en el programa de protección de testigos después de la sentencia», continuó. «Quería que te diera esto». Sacó una pequeña memoria USB. «No es mi prueba oculta, sino algo nuevo». «¿Qué es?» «Grabaciones de la cámara de seguridad de la finca Hayes. 3 semanas antes de que te fueras, Ilaiche». Su expresión se ensombreció. «Muestra un encuentro entre Ilaiche, su madre y Martin Davis. El hombre que murió en el accidente de barco». Dije en voz baja, comprendiendo de inmediato. «El esposo de Vivian». Theo asintió con tristeza. «La última grabación de él con vida». Observé el disco duro, cuya carcasa de plástico era inofensiva a pesar de la evidencia incriminatoria que contenía. «¿Por qué me das esto?» «La fiscalía ya tiene su caso. Dijo que mereces saber exactamente con quién te casaste». Esa noche, solo en mi apartamento encima de la librería, conecté el disco duro a mi portátil. Las imágenes mostraban la oficina de Ilaiche. Eran 3 semanas antes de aquella fatídica tormenta de nieve.
Martin Davis, un hombre nervioso con el pelo ralo, caminaba de un lado a otro con ansiedad mientras la señora Hayes observaba con una quietud inexplicable. Ilaiche entró relajado y simpático. Martín, gracias por venir. ¿Un trago? No, le tembló la voz a Martín. Sé lo que haces con el dinero de tus clientes. La SEC también lo hará cuando reciba mi testimonio mañana. La señora Hayes rió suavemente. Ay, Martín, siempre tan dramático. Lo he documentado todo, insistió Martín. Las empresas fantasma, las inversiones falsas, todo. La expresión de Ilaiche se mantuvo agradable, pero su mirada se volvió fría. Piensa en Vivian, dijo con suavidad. Tu cómoda vida, tu reputación. ¿Me estás amenazando? Dándole perspectiva, corrigió Ilaiche sirviéndose una copa. Siempre hay opciones, Martín. Esta vez no. Martín se dirigió a la puerta. Se acabó. Lo que pasó después me heló la sangre. Ilaiche asintió casi imperceptiblemente a su madre, quien se movía con una velocidad sorprendente para una mujer de su edad. Cuando Martín alcanzó el pomo de la puerta, la señora Hayes le presionó algo contra el cuello. Una jeringa. Se desplomó en segundos. ¡Qué desgracia!, murmuró Ilaiche tomándole el pulso a Martín. Que hagan la limpieza de siempre. Que parezca un accidente. Navegando quizá. Siempre era descuidado con su yate. Cerré el portátil de golpe con la proa elevándose en mi garganta. El hombre con el que me casé, con el que compartí cama y en torno al cual construí mi vida. No solo era cómplice de un fraude. Era un asesino. Mi teléfono vibró con un mensaje de Theo. ¿Lo viste? No encontré palabras para responder. En cambio, abrí el armario y saqué la pequeña caja fuerte escondida debajo de los suéteres de invierno. Dentro estaban las pruebas originales que había recopilado antes de huir, registros financieros, correos electrónicos amenazantes, historial de transacciones y mis papeles de divorcio sin firmar. Con manos temblorosas, firmé cada página y luego agregué una nota en el papel membretado de Ilaiche que guardaba como recordatorio. Ahora lo sé todo. El dinero. Martin Davis. Todo. Cualquier sentencia que recibas no será suficiente. Este es un adiós definitivo y definitivo. Emilia. A la mañana siguiente envié los papeles del divorcio al abogado de Ilaiche y compré un billete de avión a Colorado. Era hora de ver a mi abuela, de reencontrarme con la mujer que había comprendido a Ilaiche desde el principio. Mientras Theo me llevaba al aeropuerto, su mano encontró la mía por encima de la consola. ¿Lista?, preguntó con la vista fija en el camino. Miré la costa que se alejaba tras nosotros, el pueblo que me había cobijado en mis días más oscuros. La librería. El comienzo de lo que Theo y yo pudiéramos llegar a ser. No, lo admito. Pero voy de todos modos. A veces la valentía no se trata de estar listo. Se trata de dar el siguiente paso incluso cuando tienes miedo. Lo aprendí en una noche nevada 6 meses antes, cuando me alejé de un hombre que lo tenía todo menos honestidad. El camino se extendía ante nosotros, alejándonos de Port Haven y hacia un futuro que finalmente estaba lista para reclamar. No como la esposa de Ilaiche Hayes, ni como víctima ni como testigo, sino simplemente como yo misma. Emilia Collins. Sobreviviente. Un nuevo comienzo. Un año después de que Ilaiche Hayes comenzara a cumplir su condena de 20 años, me encontraba frente a una casa victoriana restaurada con vistas al Pacífico. La pintura blanca brillaba bajo el sol de la mañana, y hortensias recién plantadas bordeaban el porche. Nada que ver con la ruinosa ejecución hipotecaria que Theo y yo habíamos descubierto 3 meses atrás. ¿Qué opinas?, le pregunté a mi abuela, que estaba sentada majestuosamente en su silla de ruedas a mi lado. A sus 87 años, Eleanor Collins seguía impecable, con su cabello plateado perfectamente peinado y sin perder detalle de sus ojos. Después de mi visita a Colorado, sorprendió a todos al anunciar que se mudaba a Port Haven. Para recuperar el tiempo perdido, había dicho, mirándome con una mirada cómplice que no admitía réplica. Tiene buena estructura, declaró ahora, examinando la cabaña, y una vista que vale la pena contemplar. Maya subía apresuradamente por el sendero detrás de nosotros, con los brazos cargados de cajas de pasteles.
¿Es aquí donde pondrás la segunda ubicación? Preguntó. Porque ya diseñé el menú de la cafetería para pasar página. Me reí, el sonido todavía me sorprende a veces. Con una librería me basta, Maya. Por ahora, añadió Theo apareciendo por un lado de la casa. Se limpió las manos manchadas de pintura en los vaqueros antes de besarme la mejilla. El dormitorio está terminado. ¿Quieres verlo? Mientras recorríamos la casa, me maravillé de cómo la vida podía transformarse en un año. El juicio había traído regalos inesperados. No solo justicia, sino reencuentro con mi abuela, una amistad más profunda con Maya y esta relación de paciencia con Theo, que se fortalecía día a día. ¿Qué cara es esa?, preguntó Theo mientras estábamos en lo que se convertiría en nuestra sala. Pensando en la metamorfosis, respondí. Como a veces se necesita una destrucción total para construir algo nuevo. Su expresión se suavizó. Hablando de eso, esto ocurrió mientras recogías a tu abuela. Me entregó un sobremanila grueso con el logo del exabogado de Ilaiche. Dentro había un documento que transfería la propiedad de una propiedad que no reconocí. Una pequeña isla frente a la costa principal. A mi nombre junto con una carta manuscrita. Para cuando leas esto, la isla será tuya. La única propiedad de Haas que no ha sido confiscada por los federales. Mi abuelo me lo dejó específicamente fuera de la propiedad familiar. Era donde planeaba llevarte ese fin de semana de aniversario antes de que todo se derrumbara. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que te hice. Para nosotros. Las mentiras empezaron tan pequeñas, tan justificadas en mi mente. Cada compromiso hacía que el siguiente fuera más fácil, hasta que ya no pude reconocerme. El hombre de esas grabaciones de seguridad no es alguien en quien jamás imaginé que me convertiría. Hay muchas cosas de las que me arrepiento, pero conocerte no es una de ellas. Fuiste el espejo más claro que he tenido. No podía soportar mirar. Lo entenderé si vendes la isla. Pero si te la quedas, ten en cuenta que viene sin condiciones ni expectativas. Solo un reconocimiento de que por un breve instante, ambos creímos en algo que podría haber sido hermoso. Ilaiche. Doblé la carta con cuidado, inesperadamente conmovida por este último gesto de un hombre al que una vez amé y luego temí. ¿Todo bien?, preguntó Theo con la preocupación grabada en su rostro. Sí, dije con sinceridad. Solo un cierre. Esa noche organizamos una pequeña reunión para celebrar la renovación de la cabaña. Maya trajo vino, mi abuela nos contó historias de su juventud rebelde y la hermana de Theo, Julia, llegó en coche desde San Francisco con su esposa y su bebé recién nacido. Al oscurecer, me escabullí al porche a observar las olas romper en la orilla. Vivian le había enviado una postal desde su nueva vida el mes pasado. Sin remitente, solo una breve nota. A veces la mejor venganza es una vida bien vivida. Lo había firmado con su nuevo nombre, la identidad de una desconocida creada por alguaciles federales. ¿Había espacio para compañía? La voz de Theo interrumpió mis pensamientos cuando se unió a mí y me ofreció una copa de vino. Siempre sonreía, aceptando tanto el vino como su presencia a mi lado. ¿Has estado callado esta noche?, observó. ¿Reflexiones de aniversario? Asentí. Exactamente un año desde que vi derrumbarse el mundo de Ilaiche en esa polvorienta mansión. Un año desde que finalmente me liberé de la influencia de la familia Hayes. He estado pensando en las mentiras, admití. En cómo se las contamos a los demás, pero sobre todo a nosotros mismos. Pensamientos pesados para una inauguración, bromeó con dulzura. Me dije a mí misma que me casé con Ilaiche por amor. Continué, mirando el horizonte donde el mar oscuro se unía al cielo que se oscurecía. Pero había algo más, seguridad, estatus, demostrarle algo al mundo. Theo permaneció en silencio, dándome espacio para desentrañar mis pensamientos. Lo curioso es que nunca fui más feliz que cuando me escondía en ese pequeño apartamento de arriba, pasando páginas, ganando el salario mínimo y comiendo ramen 3 noches a la semana. Se rió suavemente. Estaba bastante seguro de que era el modo de supervivencia del trauma, no la felicidad real. Tal vez, admití. Pero fue real de una manera que mi vida con Ilaiche nunca lo fue. Todo con él parecía una actuación. La esposa perfecta en una vida perfecta.
¿Y ahora?, preguntó, sus ojos reflejando la última luz dorada del atardecer. Señalé la ventana de la cabaña donde mi abuela encantaba a nuestros amigos con otro cuento descabellado, con las manos animadas y la risa transmitiéndose a través del cristal. Ahora estoy escribiendo mi propia historia, dije. Se acabaron los papeles secundarios en el drama de otros. La mano de Theo encontró la mía cálida y firme. Me gusta tu historia hasta ahora. Dentro, alguien puso música. Maya apareció en la puerta, haciéndole señas dramáticamente. Ustedes dos, ermitaños, entren. El bebé de Julia está bailando y es adorable. Al girarnos para entrar, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. De última hora. Los registros financieros de la familia Ayes se filtraron misteriosamente. Cientos de clientes de alto perfil están implicados. Theo leyó por encima de mi hombro, arqueando las cejas. Parece que alguien encontró esas unidades de respaldo después de todo. Mantuve una expresión cautelosamente neutral, pero mi corazón se aceleró. Hace 3 semanas, mientras revisaba mis efectos personales restantes del almacén, descubrí una memoria USB olvidada. La lista completa de clientes de Ilaiche con historial de transacciones de los últimos 15 años. Tras deliberarlo una sola noche, se la envié anónimamente al exeditor de Theo en el Tribune. El karma funciona de maneras misteriosas, murmuré. Theo me estudió el rostro, la comprensión se reflejó en sus ojos. En lugar de preguntarnos la respuesta que ambos conocíamos, simplemente me apretó la mano. Recuérdame que nunca te traicione, susurró. Me reí, sintiéndome más ligera que en años. No me mientas y estaremos bien. Por dentro, rodeada de cariño genuino y alegría sencilla, por fin entendí lo que Vivian quería decir. La mejor venganza no era desaparecer ni siquiera reaparecer para derribar un imperio. Era esto, construir algo auténtico desde las cenizas del engaño. Mientras nos uníamos al baile improvisado en nuestra sala a medio amueblar, sorprendí a mi abuela observándome con satisfacción en los ojos. Una vez me dijo que los hombres van y vienen, pero tu fuerza de voluntad es eterna. Al observar a mi alrededor a esta familia improbable que había formado, no por obligación ni estatus, sino por honestidad y respeto mutuo, supe que tenía razón. La dinastía Hast había caído, pero de su colapso emergió algo más valioso. Mi propia fuerza, pura y real. Se acabó la existencia tibia, la fachada perfecta. Solo Amelia Collins, por fin autora de su propia historia, escribiendo cada página con una verdad inquebrantable. Cuando el último invitado se marchó y Theo ayudó a mi abuela a acomodarse en su habitación, me quedé sola en el porche una vez más. La escritura de la isla yacía en la mesa de la entrada, un último fantasma de mi vida pasada. Mañana lo donaría a una fundación para la conservación de la vida silvestre. Que se convirtiera en un santuario en lugar de un recordatorio. Que el pasado finalmente descansara donde pertenece, detrás de mí. El futuro se extendía ante mí sin escribir, pero lleno de posibilidades. Y esta vez lo llenaría con mis propias palabras, mis propias decisiones, mi propia verdad. 2 años después de mi nueva vida, un paquete inesperado llegó a Turning Pages. Sin remitente, solo un matasellos de Boston y mi nombre escrito con una letra desconocida. Maya me llamó desde el almacén, la curiosidad casi irradiaba en su voz. Entrega especial, anunció, levantando la pequeña caja envuelta en papel marrón. Misterioso. Posiblemente romántico. Definitivamente no de Theo, porque estaba igual de confundido cuando le escribí. Examiné el paquete con cautela. La vida había cobrado un ritmo tranquilo. La librería prosperaba, mi relación con Theo se había consolidado hasta alcanzar una reconfortante certeza, y mi abuela se había convertido en la historiadora no oficial de Port Haven. El escándalo Haas había desaparecido de los titulares, reemplazado por nuevos delitos financieros y dramas políticos. ¡Ay, ábrelo ya!, instó Maya, casi saltando de la emoción. Dentro había una pluma estilográfica Montblanc Vintage envuelta en terciopelo, junto con una nota manuscrita en papel de carta caro. Lo encontré entre las pertenencias de mi hermano. Quería dártelo. Pensé que debías saber que falleció la semana pasada. Ataque cardíaco en prisión. Tranquilo, dijeron. Catherine Haas. No sabía que Ilaiche tenía una hermana. En nuestros 5 años de matrimonio, nunca la había mencionado.
Por otra parte, había mucho de su vida que había mantenido oculto. ¿Malas noticias?, preguntó Maya, al notar mi expresión. Ilaiche ha muerto, dije, sorprendida por mi propio tono hueco. Maya abrió mucho los ojos. ¿O qué te parece? Todavía no lo sé, admití. Esa noche se lo conté a Theo mientras cenábamos en el porche de nuestra cabaña. Escuchó sin interrumpir, con su instinto periodístico visiblemente presente tras su mirada pensativa. Nunca mencionaste a una hermana, dijo finalmente. Porque nunca lo hizo. Le di vueltas a la pasta en el tenedor sin comérmela. Otro secreto de la familia Haas, supongo. ¿Quieres que lo investigue?, se ofreció. Lo consideré. Hace 2 años habría dicho que sí de inmediato, desesperado por descubrir hasta el último engaño de Haas. Ahora, estaba seguro de que me importara. Tal vez, dije, algo no encaja. Más tarde esa noche, sin poder dormir, me senté en mi escritorio a examinar el bolígrafo. Era una hermosa artesanía, el tipo de artículo innecesariamente caro que Ilaiche siempre había preferido. Lo destapé y noté algo inusual. Una pequeña costura en el cuerpo que no debería existir en un Mont Blanc auténtico. Curioso, giré el cuerpo y se separó limpiamente, revelando un pequeño rollo de papel en su interior. Mi corazón se aceleró mientras lo extraía y desenrollaba con cuidado. Una nota escrita a mano con la inconfundible y precisa caligrafía de Ilaiche. Si estás leyendo esto, se acabó la farsa. No estoy muerto, pero para cuando recibas esto, estaré fuera de la jurisdicción estadounidense. Catherine no es mi hermana, pero ha sido generosamente compensada por su participación en este asunto. El infarto fue una farsa. Una habilidad que adquirí de mi madre, aunque con menos intenciones letales. Para cuando las autoridades sepan que me he ido, habré establecido una nueva identidad. Me enseñaste algo valioso, Amelia. ¿Cómo desaparecer? Siempre fuiste el mejor estudiante, aunque sin dejar rastro y preservando tu integridad. Yo solo he logrado lo primero. No escribo para interrumpir tu vida, sino para ofrecerte la información que mereces. ¿Las cuentas en el extranjero que iniciaron nuestro desmoronamiento? No solo servían para blanquear dinero. Financiaron experimentos que inició mi abuelo. Investigación genética para la que el mundo no estaba preparado. La isla que te di se encuentra sobre el laboratorio principal. La transferencia de la escritura no fue un acto de aprecio. Fue una distracción estratégica mientras movíamos las operaciones. Vivian no era solo una informante. Era la investigadora principal antes de que Martín descubriera la verdad. Su protección de testigos es una tapadera para seguir trabajando en otro lugar. Nada de esto la amenaza directamente, pero saberlo es protección. La fundación que mi madre estableció después de la sentencia es una fachada. Estén atentos a sus anuncios humanitarios. Cada uno marca una nueva etapa. No volveré a contactarlos. Considera esta última verdad como mi penitencia por años de mentiras. Me temblaban las manos al terminar de leer. Afuera las olas rompían rítmicamente contra la orilla, mientras que dentro, mi obra cuidadosamente construida se desmoronaba. Investigación genética. Laboratorios secretos. Vivian, investigadora principal, no solo una amante despechada. El reciente anuncio de la Fundación Haas sobre una financiación médica revolucionaria adquirió repentinamente dimensiones siniestras. El teléfono sonó y me sobresaltó tanto que se me cayó el bolígrafo. El identificador de llamadas mostraba un número bloqueado. Hola. Respondí con cautela. Amelia. La voz de Theo sonaba tensa. ¿Dónde estás? En casa. ¿Qué pasa? Cierra las puertas. Aléjate de las ventanas. Estoy a 10 minutos. El ruido de fondo indicaba que conducía rápido. El Tribune acaba de recibir un archivo anónimo. Registros de investigación de la familia Haas. Mal. Y tu nombre está marcado en todas partes. Ilaiche está vivo, solté. Me envió un mensaje. El infarto fue una farsa. Un instante de silencio, ¿cómo ibas a saberlo? El bolígrafo. Tenía una nota escondida dentro. Miré hacia las ventanas, consciente de repente de lo expuesta que estaba. Dijo que Vivian era investigadora,
no solo una informante. Algo sobre experimentos genéticos. Dios mío, suspiró Theo. Los archivos también la mencionan. Escucha, no se lo digas a nadie. Cuanta menos gente sepa que tienes esta información, más seguro estarás. Después de colgar, recorrí metódicamente la casa, cerrando puertas y cerrando cortinas. Mi abuela estaba visitando a su hermana en Portland. Por suerte. Al llegar a la cocina, los faros iluminaron el camino de entrada. Supuse que era Theo, hasta que me siguieron otros dos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Theo. Faltaban 5 minutos. ¿Quién anda ahí? Con el corazón latiéndome con fuerza, me retiré a la parte trasera de la casa. Agarrando la bolsa de emergencia que preparé cuando huí de Ilaiche. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar. Mientras unas voces se acercaban a la puerta principal. Salí a escondidas por la parte trasera y entré en el cobertizo del jardín donde guardaba mi motocicleta, que casi nunca usaba. Las luces de la cabaña se encendieron mientras yo conducía la moto en silencio por el sendero trasero hacia la carretera de la costa. Detrás de mí, las sombras se movían por mi casa. Búsqueda profesional y metódica. Arranqué la motocicleta a una distancia prudencial. El rugido del motor se superpone al sonido de las olas. Al incorporarme a la carretera costera, un coche familiar se acercó en dirección contraria. Theo corría hacia el peligro. Encendí las luces una vez al pasar junto a nuestro sistema de comunicación silencioso para emergencias. Estoy a salvo. No te detengas. Nos vemos en el punto de contingencia. Por el retrovisor lo vi desmoronarse un momento antes de seguir hacia la cabaña. Los guiaría en una persecución mientras yo desaparecía. Otra vez. La diferencia era que esta vez no huía de un matrimonio fallido ni de una traición. Huía de algo mucho más siniestro, investigación genética, laboratorios secretos y una familia cuyos crímenes, al parecer, iban más allá del fraude financiero. Mientras la carretera costera se adentraba tierra adentro, busqué la fuerza interior que me había ayudado a superar mi primera desaparición. Quienquiera que estuviera registrando mi casa esa noche, agentes de la Fundación Haas, agentes federales o algo completamente distinto, estaba a punto de descubrir lo que Ilaiche había descubierto a las malas. Pero esta vez no tardaría mucho. Esta vez regresaría con pruebas, con aliados, con la verdad completa de lo que la familia Haas realmente había estado ocultando. La luna se reflejaba en el océano a mi derecha mientras aceleraba hacia la oscuridad, ya planeando mi contraataque. Ilaiche me había enseñado una última lección con su muerte fingida y su mensaje oculto. A veces la posición más peligrosa no era huir. A veces era correr directo al corazón de la conspiración.